Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Primero, entendamos la diferencia que hay entre tiempo y ocasión de acuerdo a lo que dice la primera carta de Tesalonicenses en el capítulo 5. Tiempo tiene que ver con una fecha, día u hora exacta de algún acontecimiento específico, en este caso de la venida de Cristo. Y con respecto a esto, la Biblia no nos da fecha, sino que dice que Jesús regresará por su iglesia repentinamente. Y en cuanto a ocasión, tiene que ver con las circunstancias o acontecimientos que estarán envolviendo el entorno o contexto del tiempo en el cual Jesús ha de venir. Y de acuerdo al contexto de las profecías bíblicas, el tiempo y las ocasiones marchan juntas hacia el desenlace final de las cosas. Son inseparables entre sí. Los acontecimientos o circunstancias que anuncian el retorno de Jesús definen obligatoriamente la fecha y la hora de su advenimiento. Y en este sentido, el Señor Jesús no nos dio una fecha específica. Sin embargo, sí nos dijo qué circunstancias, qué situaciones, qué acontecimientos indicarían que el tiempo de su retorno por su iglesia estaría cerca. En Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, Jesús habló de qué señales acompañarían al tiempo de su venida. Dijo que oiríamos de guerras y de rumores de guerras, y que habrían hambres, pestes y terremotos en diferentes lugares. Y de acuerdo a lo que hasta aquí la humanidad ha venido experimentando, todas estas cosas, aunque no de manera simultánea y en algunos casos paralelas, el mundo ha sido testigo presencial del cumplimiento de la profecía bíblica, sobre todo en estos últimos años. No hay duda, se está cumpliendo lo profetizado por Jesús, y todas estas cosas anuncian que su venida está cerca. Pero para ello falta una señal o profecía por cumplirse. Esta es la aparición del anticristo. Y ante esta realidad inminente, aprendamos lo siguiente. Según el versículo 7 del capítulo 2 de la segunda carta de Tesalonicenses, el misterio de la iniquidad ya está en acción, es decir, la gran maldad en su máxima expresión. Y se le llama misterio por su manera oculta de actuar y que iría mutando y adaptándose a los tiempos, instituciones e iglesias. Esto envuelve toda su estructura, sus planes, objetivos, metas y sus métodos de acción, que hasta hace poco tiempo se movía en secreto o subliminalmente, pero ahora su acción está en vivo y en directo, sin ocultarse ante nada y ante nadie, y avanza con más fuerza que nunca. En contexto, este misterio de la iniquidad está en acción en las siguientes formas. En lo social religioso será la apostasía final. Esta será la rebelión final y absoluta contra Dios, según la segunda carta de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 al versículo 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Una de las características marcadas del misterio de la iniquidad en este tiempo es que el humanismo reemplazará completamente al cristianismo bíblico. Esta será una sociedad sin Dios, sin Biblia. El hombre y sus necesidades será la prioridad, y todo lo que estorbe en su camino hacia tal ideal será eliminado radicalmente de su paso. La inmoralidad no tendrá ley que la regule, al contrario, tendrá leyes que la respalden y la promuevan. Por eso,
La inmoralidad será una moda impuesta, y en este sentido, la humanidad será reeducada. La reeducación de los niños para aceptar la ideología de género y otras cosas que amenazan la fe bíblica será obligatoria. El nuevo sistema educativo será ley, y quienes se opongan serán llevados a los tribunales. Hablar contra el pecado será considerado violación de los derechos humanos, pues todo el camino de los ideales humanistas debe estar limpio de la discriminación. Será una religión sin el Dios de la Biblia, humanista, sin moral, de acuerdo al diablo. Una única religión alineada al nuevo sistema de cosas que imperará en este mundo. Otra de las formas en las que está en acción el misterio de la iniquidad en la apostasía final es en la fusión de todas las religiones. Según la segunda carta de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4, el anticristo se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto significa que una sola religión será emitida por el nuevo sistema que precede al anticristo. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios, Alá. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Confío en vos para difundir mi petición de este mes. Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración. Una sola religión es uno de los requisitos que exige el anticristo para aparecer al mundo. Es por esta razón que otra de las formas en las que está en plena acción el misterio de la iniquidad es en lo político-religioso. ¿Por qué político-religioso? Porque la religión del mundo actual, es decir, de los gobiernos, tiene potestad hasta en lo político. El Vaticano por sí mismo es un Estado, tiene parte en las decisiones políticas mundiales, y por ser el líder de la religión, no hay gobernante, con pocas excepciones, que antes de sentarse en su silla presidencial no pase primero por la bendición o autorización del Papa. Y siguiendo esa misma línea ancestral, será él quien unja al anticristo como el soberano de todas las naciones. En confabulación con las élites mundiales, trabajan para establecer un nuevo orden global. Por eso, desde lo religioso y hasta lo político, forman parte de la Agenda 2030 y trabajan para establecer la plataforma global para el gobierno de la bestia. En este contexto de cosas, en resumen, el misterio de iniquidad manifiesto en lo social, político y religioso, en la apostasía o rebelión final contra Dios, está en acción preparándole el camino al anticristo. Y lo segundo que expondré es que el anticristo se adelantará a la venida de Cristo. Según 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. En Mateo 24:5 leemos, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y en Marcos 13:21 dice, entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Y en Lucas 17:23, y os dirán, helo aquí, o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. Y en 2 de Tesalonicenses 2:3-9, nos enseña de que Jesús no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, o sea, el anticristo, que viene con poder de Satanás. Entonces, antes de que Cristo venga,
primero ha de aparecer el anticristo. Y de acuerdo al contexto de la Biblia, las razones son las siguientes. En primer lugar, porque ha de hacerse pasar por Cristo y logrará engañar a todos. Le hará creer a Israel que es su Mesías esperado. Aparentemente, le pondrá final al conflicto entre israelíes y palestinos. Conseguirá la aparente paz y prosperidad anhelada por muchos. Muchos creyentes, cuyo fundamento no ha sido la palabra de Dios, sino las supuestas revelaciones de los falsos profetas, apóstoles y maestros, cuyo énfasis es la prosperidad terrenal, serán engañados. Muchos creerán que Él es el Cristo, pues vendrá con gran poder del diablo, con señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Todos los que han vivido de señales y milagros serán engañados. No olvidemos que la venida de Cristo será repentina. No aparecerá haciendo señales o milagros para convencer a nadie. Y aquellos que no le creyeron ni recibieron su mensaje tal cual está escrito, entonces serán presa del poder engañoso del diablo. En segundo lugar, porque debe conquistar al mundo entero. En Apocalipsis capítulo 6, versículo 2 dice: y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Conquistará el mundo sin armas, con la falsa paz que les ofrecerá, con los milagros y señales, con los que probablemente multiplicará los alimentos para supuestamente acabar con el hambre que estará imperando en esos días. Hará sanidades para disipar las pestes y probablemente hará prodigios para detener los terremotos y los desórdenes del calentamiento global. Así, el mundo caerá a sus pies. No olvidemos que para entonces el camino ya lo tendrá allanado por todos los que forman parte de su sistema de iniquidad, sobre todo por las organizaciones políticas y religiosas que al final se fusionarán para ser un solo ente, el Estado universal. Y en tercer lugar, el anticristo se adelantará a la venida de Cristo porque debe ocultarle al mundo que hubo un rapto de la iglesia. Les dirá que fueron malas interpretaciones, que su segunda venida era una sola, que vendría a la tierra a dar paz y seguridad, a establecer su reino y nada más. Y que en cuanto al desaparecimiento de millones de personas, se debe a que un virus mortal acabó con ellos y que era tan contagioso que decidieron incinerarlos o sepultarlos sin avisar a nadie para evitar el contagio y propagación por el mundo. Y de acuerdo al contexto de cómo están las cosas hoy, esto no será difícil de lograr que se lo crean. Además, probablemente les dirá que, considerando que el planeta se había vuelto inhabitable, muchos optaron por viajar a otros planetas. Y esto tampoco será difícil de lograr que le crean, pues la NASA y otras organizaciones que son parte del nuevo sistema, desde hace mucho tiempo le están metiendo la idea al mundo que hay otros planetas que pueden ser habitables y que ya tienen listos los viajes espaciales. Pero también les dirá que seres de otros planetas vinieron y se llevaron a miles o quizás millones con ellos. También esto tampoco será difícil de creer, pues para lograr tal engaño, la ciencia a favor del sistema, a través de hologramas, le ha hecho creer al mundo que ovnis han estado visitando el planeta Tierra. Y en este sentido, últimamente, la NASA ha reforzado esta posibilidad, pues en los últimos días ha difundido un video en el cual miles de objetos extraños se dirigen organizados hacia la Tierra. Y lo que reforzará más esta teoría es que el Vaticano también ya ha aceptado la existencia de vida extraterrestre. Y no solo eso, sino que además han hablado de darle la bienvenida y bautizar a los supuestos hermanos extraterrestres. Y a esto se añade que los demonios también han hecho manifestaciones en este sentido. Así, el mundo será engañado y aceptará la mentira de que no hubo un rapto de la iglesia. Les insistirá de que con los que se quedaron para serle fieles, con ellos se construirá y se disfrutará del nuevo mundo. Entonces,
Estos le dirán: Hosana, Hosana, bendito que vienes en el nombre de Dios. Lo recibirán como su único soberano y como su único Dios. En conclusión, aunque el misterio de la iniquidad ya está en su máxima acción y el anticristo ya está en el mundo, este aún no puede manifestarse como debe, es decir, con toda la maldad diabólica que le caracterizará, porque al momento hay alguien que lo detiene. Este es el Espíritu Santo que está en la iglesia preparándola para entregársela al Señor Jesucristo. Por ahora, el anticristo podrá presentarse al mundo como un atractivo líder político capaz de cambiar las cosas y darles la vida próspera que tanto anhelan. Es posible entonces que poco antes del arrebatamiento lleguemos a oír o quizás a ver quién es el anticristo. Y cuando todo esto pase, la iglesia sabrá que esta es la última señal que indica que Cristo está cerca. Y poco tiempo antes de que el anticristo tome posesión del gobierno mundial, Cristo levantará a todos sus fieles, a la iglesia que ha guardado la palabra de su paciencia y que le estemos esperando. Y entonces allí comenzará el lloro y el crujir de dientes para todos los que se queden. Conocerán el verdadero rostro diabólico del anticristo, y en suma con los juicios de Dios, la humanidad sufrirá la más grande tribulación de su historia, que durará 7 años consecutivos. Mientras tanto, la iglesia fiel estará gozando de la boda del Cordero, es decir, de su unión eterna con Jesús.